La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. Hola queridos amigos de nuestro programa Entre Cedros y Café. Seguimos aquí en este ciclo creado por La Voz de la Biblioteca. Acá acompañados ahora por un invitado que nos llega desde Avellaneda, provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Miguel Simón. Él se acercó a través de Facebook y comentó su historia, envió sus poemas. Uno de ellos es realmente bellísimo, como todos los otros, pero hay uno que se llama Nací Libanés, que cuenta un poco de todo esto que venimos hablando en este programa, acerca de los sentimientos que despierta esta inmigración, esta descendencia que llevamos con orgullo. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenido, gracias por la invitación al programa y espero poder conformar un poco a la audiencia que tenés allí. Les quiero contar que Miguel es de profesión un municipal de hace muchísimos años, hace 34 años que trabaja en la municipalidad. Él también es dibujante en un estudio de arquitectura de su hijo y también escribe. Y escribe muy bien, cuentas esas historias que realmente a mí en lo personal me han conmovido y son esas las historias que vamos a contar acá. Miguel, contanos cómo es la historia de tu familia. Bueno, mi papá él falleció hace 28 años, era hijo de un inmigrante libanés que vino después de la Primera Guerra Mundial, y también de parte de su madre era descendiente de libanés, que habían venido 20 años antes, pararon en Uruguay y desde allí después vinieron a Argentina. Es decir, mi papá era de ambos lados descendiente libanés. Bueno, dentro de la familia se hablaba muy poco de lo que eran las tradiciones libanesas. Mi abuelo tenía mucho miedo porque se había escapado de la guerra y siempre creyó que en algún momento lo iban a venir a buscar. O sea, murió asustado, digamos, nunca quiso volver a su tierra, justamente por el miedo que le produjo esa guerra. Y es como que él sentía que parte de su ser era distinto a lo que figuraba en los papeles. O sea, mi abuelo se llamaba Jorge Simón en los papeles en Argentina, pero él hablaba muy atravesado, según lo que decía mi papá. Yo no llegué a conocerlo. Él decía que su verdadero apellido era Esquef o Café. Recién hace pocos años logré descubrir el verdadero nombre y apellido de mi abuelo. Aún no logro saber de qué pueblo era, originario, de qué aldea vino él. Fui atando un poco, como quien dice, atando cabos sueltos. Él decía que su apellido era lo mismo que zapatero acá. Entonces, buscando un poco con tractores, hoy la tecnología ayuda bastante, logré encontrar que su verdadero nombre era Jorge. El apellido que le pusieron acá era el segundo nombre de Simón, y quedó Jorge Simón. Esa es la parte que poco conozco de la historia de mi abuelo paterno. En cambio, de parte de mi abuela, conozco un poco más porque un pariente mío que falleció en la época de COVID era de Las Toscas, Héctor Pez. Con él era abogado, era
historiador, profesor. Con él habíamos entablado justamente en esos momentos que no se podía salir mucha comunicación y conseguimos documentación de cuando estuvo viviendo la familia Pez, que en realidad aquí se llama Pez, el verdadero apellido es Párez. Mi abuelo se llamaba Ángel Párez y mi abuela Juana Saad, perdón, mi bisabuela. Ellos se casaron en Uruguay, tuvieron varios hijos, los dos primeros uruguayos, que era Félix Párez Saad y Félix Ángel, que era en honor al padre que le ponía el segundo nombre, y mi abuela Felicia Ángel Párez Saad. Te Bueno, pregunto, Miguel, ¿cómo fue que ellos vinieron antes de irnos a las generaciones y todo lo que vino después y demás? Pero, ¿cómo fue ese viaje? Que yo sé que vos tenés una historia allí acerca de, bueno, ese traslado desde Líbano hacia acá. bueno, la historia de mi bisabuela es una historia trágica, digamos, eh, ella se casó muy chiquita en Líbano. La idea era que se casen para poder venir a América. Cuando parten de Líbano, eh, era en principio del 1900 y los viajes eran en barcos a vela, aún no eran barcos a vapor. A mitad de camino se enferma el joven, el marido de mi bisabuela, se enferma, no logran salvarlo, fallece en alta mar, su cuerpo es arrojado al mar, como todo difunto de esa época, se lo arrojaba al mar por temor a traerlo tanto tiempo arriba del barco, era imposible. O sea, esa es la historia que muchas veces se repite, no es la única, hay muchas familias que le ha sucedido, familias que le advertían que si no sanaba en 3 días, debían ser arrojados para no propagar la enfermedad. Bueno, Miguel, sí, es verdad lo que vos decís, que son historias que se repiten y que hay muchas familias que les ha pasado lo mismo, porque eran cientos los que venían. Pero sin duda esto de alguna manera te atravesó a vos. ¿Mm? Es único y singular en la medida en que esto atraviesa cada familia de un modo particular. Y nos gusta en este programa hacer esa mirada del modo particular en que vos, por ejemplo, rescatás esta historia en tu vida y pensás en esta historia. ¿Cómo fue vivir con esto que vos sabías? ¿Cómo esto de alguna manera hizo impronta en vos, en tu vida, en los valores que has sostenido? Si podríamos hablar un poco de esto, de qué manera influyó esta cuestión. bueno, desde muy chico, o sea, mi familia tiene justamente un poco cerrada la comunicación hacia los mayores, se hablaba muy poco y a uno que es de bastante interesarse por las cosas, le produce el efecto contrario. Lo que no se cuenta produce mayor curiosidad. Entonces, el por qué sucedió, cómo fue, bueno, fue algo que me marcó de una búsqueda de esa parte misteriosa quizás, esa parte quizás novelesca de cómo fueron los hechos en verdad. Eh, es algo que me llevó, diría, décadas, encontrar un poco y aún estoy en la búsqueda de ver ciertas cuestiones de trasfondo. Eh, Lamentablemente, mi compañero en esa búsqueda, que era Héctor, que decían Kelo, eh, me dejó en el camino de la búsqueda final de todos los pormenores, pero a mí me marcó mucho justamente porque no se lo había contado tan puntual. Se habían dado muchas, digamos, pequeñas pistas
como para que nosotros, los descendientes, vayamos hilvanando. Hay datos que él los sabía, que yo los desconocía, datos que yo supe, porque mi papá me los había transmitido, que cuando se lo cuento era toda una novedad para él. Y la verdad que me conmovió por dos cuestiones, porque la historia parte de la tragedia, pero termina en un hecho que justamente es la parte donde yo valoro digamos, el tesón de mi bisabuelo. ¿Por qué digo el tesón? Porque cuando mi bisabuela queda sola, arriba de ese barco, ella no tenía nada, no tenía nadie con quien compartir los días. Su idea era volver al horror, digamos, porque estaba escapando de toda la crueldad que había en Siria en ese entonces. Y resulta que se conoce arriba del barco, un señor se acerca porque la ve tan desconsolada, y lo digo como ella lo contaba, un señor, porque era bastante mayor, era un hombre muy educado, y día tras día fue hablando para que no se vuelva, que el futuro estaba en América. Es así como cuando llegó el momento de desembarcar, él le propone que quede en Uruguay, que iba a tener trabajo, que él iba a ayudarla en todo lo posible. Y resulta que tanto, después de varios años, la conquistó. Y es la parte donde a mí me conmueve porque yo creo que quizás él, en su inicio de la ayuda, fue entablando una confianza como para que a la larga era una desconocida la chica. Es decir, si lo vemos en retrospectiva, en ese momento, el desconsuelo de la joven, que se le había muerto el esposo, y yo lo narro como una parte en el cuento, justamente lo adorno un poco para que sea más emotivo. Me puse en la piel de ella y digo, frente a tanto horror, no me queda nada, quizás hasta pensó en terminar con su vida. Esta parte yo la conté como un adorno dentro del cuento porque en realidad estaba donde la encuentra era arriba, al costado de una baranda, mirando el mar. Y desde ahí que se entabló, fue un mes más o menos que faltaba todavía de recorrido de barco. Cuando bajan, no había una relación de amor, era solamente algo de mínima confianza como para ella ir a vivir al Uruguay y trabajar allí. Después, con el paso del tiempo, bueno, fue el fruto del amor, justamente se casaron. En 1904 nace su hijo mayor, que se llamaba Félix. En el 1905 nace mi abuela. Perdón, ¿cómo se llamaba el hijo mayor? El hijo mayor, según yo tengo documentación de los bautismos de ellos, el hijo mayor se llamaba Félix Ángel Párez Saad. Pero resulta que ahí esa es la parte que todavía no logramos encontrar, es dónde cambia el nombre, porque cuando ingresa a la Argentina, siendo en Uruguay que figuraba Fares, ¿por qué en Argentina después ponen Pez? Pez con doble Z, y mi abuela Saad sí, o sea que el que transformaron es el Fares a Pez. Según documentación que encontramos, el origen de mi bisabuela era de la zona de Batrún, una aldea, Jarán,
con JJRAN, tenemos casi 100% de seguridad de que provenía de allí. Mi abuela se llamaba Felicia Ángel Párez. Al pasar en Argentina quedó solo Felicia, pero sacaron el Ángel porque era un nombre de varón, sacaron el Ángel y el Farés lo pasaron a Pez, no se quedó Felicia Pez. La verdad, ay, perdón, te escucho, Miguel, es muy emocionante pensar esta mujer que baja del barco y queda tan sola y que encuentra de alguna manera cobijo con este hombre que se hace cargo de ella de algún modo, ¿no? Y que luego, bueno, es con la persona con la cual surge un amor y ella realiza su vida. Es muy doloroso esto que vos contás, que sucedió en el barco, es una historia muy original, más allá de que es cierto que había muchas familias que le sucedían, pero cuando uno lo pasa por la vida de uno y pasa por esta singularidad y pasa por un hombre que va, a pesar de los años que esto ha sucedido, va buscando los hilos que conecten una historia. Quiere decir que siempre hay una pieza de ese rompecabezas que nos interesa encontrar. Te agradezco mucho esta historia que nos acabas de contar. Vamos a seguir en un ratito más, ahora vamos a ir a un corte y en un ratito nada más vamos a continuar con esta historia que realmente es maravillosa. Muchísimas gracias, Miguel, y seguimos en un ratito nada más. Seguimos hablando aquí con Miguel Simón. Él nos contaba esta historia que en lo personal me ha conmovido mucho porque por un lado pensaba esta historia que a él lo llevó a buscarla durante toda la vida, ¿no? A buscar sus orígenes, a buscar esa pieza que le falta, a pensar que a pesar que se murió la persona con la cual seguían buscando esta historia, él sigue adelante con esa misión de encontrarla, ¿no? Y creo que tiene que ver con hablar de esos silencios de los que él mismo hablaba, de los cuales los adultos callaban. Él al comienzo dice que los adultos callaban esta historia. Bueno, suponemos que tenían que salir adelante y no tenían algún otro recurso para poder poner en palabras lo que habían vivido, que era muy doloroso. Por lo cual, está realmente muy acertado lo que hace Miguel de colocar esas palabras a ese silencio. Miguel, hablando de palabras, ¿podés leernos tu poema Nací libanés? Bueno, voy a leerlo a ver si les gusta. Te pongo en contexto un poquito antes. Yo hice un curso a mediados de año de historia libanesa y desde el primer día que comencé el curso les dije, voy a escribir un poco poniendo la palabra en un poema, no solo de lo que contaba mi abuelo que le sucedió en forma personal, sino lo que él contaba de familias que él conocía en Líbano. Entonces, en resumen de la historia personal de mi abuelo y de sus conocidos o vecinos de aldeas cercanas, me inspiré como para hacer este poema, que dice, nací libanés. Fui desterrado de mis montañas por la absurda incomprensión del turco, aquel
mismo al que ofrecí mi mano, cuando el sol apresaba al mediodía. Mi agua fresca sació su sed, para que prosiga su camino. Al pasar los años, el destino lo trajo nuevamente frente a mi morada, con un escuadrón musulmán. La metralla no tuvo piedad para mis padres y hermanos. Los soldados me creyeron muerto y se marcharon al norte por el sendero. Yacían a mi alrededor 7 amores, inmutables, en un río de sangre que esparcía por mis ropas. Mi llanto desgarrador era llanto en silencio, por temor que regresaran a culminar la tarea. Habían destruido mi hogar. Mi vida ya no era vida. Era apenas un engaño de mi corazón. La fe se había marchitado. La esperanza se difuminó. La aldea de mis ancestros emanaba muerte. Huí de inmediato. Dije adiós a mi familia y partí sin ninguna pertenencia. Solo la tristeza cargaba sobre mi espalda. Caminé sin rumbo, alumbrado por las estrellas. Por instinto busqué el este, el valle de Beca. Caminando día y noche por varias jornadas, mi alma se sintió iluminada cuando me otorgaron refugio, un pan caliente, una jarra de agua, unas prendas limpias y un espacio para dormir. Al amanecer volví a partir, con el ímpetu definido. El puerto era el objetivo, y de allí viajar a la libertad. Muchísimas gracias, Miguel. Es muy emotivo. Son historias que realmente conmueven. Te escucho y es como leer la historia de mi propia familia también. Me hace acordar mucho a lo que plasmé en un libro llamado La Caja de Cedro, allá por el 2012, donde es muy similar todas estas cuestiones que vas narrando allí. Es decir, que esas historias compartidas nos hace unidos desde el alma. Así que te agradezco este momento. Miguel, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Qué te dejaron tus abuelos? ¿Qué te dejaron como herencia tus padres? ¿Qué hay de virtudes que vos decís, esto se lo quiero trasladar a mis hijos? Bueno, en primer lugar, algo que mi padre siempre decía de la parte de los libaneses, él decía, los sirios son de cumplir la palabra. Y es algo como que lo tengo muy inculcado, que si yo digo tal o cual cosa, no hace falta un papel, como hoy en día la mayoría le sucede, que si no está escrito, si no hay certificación, no vale. Mi padre me decía que el tema de el respeto, la honradez, el respeto hacia lo que no es de uno, eh, todo lo que su padre le supo transmitir, quizás él decía poco porque no era de expresarse en la lengua española, entonces le costaba mucho expresar, pero creo que lo poco que pudo darle, que se entiende a veces más con el corazón que con las palabras, creo que en el fondo es esa cultura libanesa de la cual estoy orgulloso de tener esos orígenes. La puntualidad, mi padre decía que siempre uno tiene que estar puntual, es parte también del cumplimiento de la palabra. Si uno dice voy a tal hora, a tal lugar, cumplir. A su vez, él decía que la tradición, no sé hasta dónde es tan así exactamente, porque no conozco Líbano, pero él decía que la ayuda, como que los vecinos
se ayudaban entre sí. Y eso, los vecinos, bueno, más allá que en la aldea eran todos parientes, yo recuerdo que cuando mi papá era, eh, yo era chico, mi papá era todavía joven, se ponían de acuerdo entre varios compañeros de trabajo y se construían su casa entre ellos. Era como una tradición, más allá de que sus compañeros no eran libaneses, pero era una tradición de decir, yo voy a colaborar en que tu casa te la construyas, voy a darte una mano para que vos tengas tu propio hogar. Él decía que en la parte de Siria, cuando uno necesitaba ser atendido, que no importaba quién era, si le pedía ayuda, uno tenía que ser bondadoso con ese que la requería. Bueno, quizás esa parte yo, en el año 2000 más o menos, integré durante casi 10 años la comisión de Cáritas local. Entonces hay pequeñas cosas que quizás sin ser consciente a uno lo va marcando internamente con tradiciones libanesas que después uno no es que la pone flor de piel y dice, esto lo hago porque soy libanés. Creo que hay dentro de uno sangre descendiente de libaneses, digamos, y lo hace sin, digamos, sin estar pensándolo. Pero en el fondo hay una cultura libanesa que trasciende después de tantos años. Trasciende después de tantos años, dice Miguel Simón, y nos deja estas palabras de su padre, ¿no? El tener palabra, y aparece el respeto, la honradez, aparece este gesto de hacer la casa del otro junto con el otro, ayudarse, esto de estar en esta entrega incondicional con el vecino. Realmente, y esto que él bien dice que lo hereda cuando trabaja en la Comisión de Cáritas durante tantos años, porque aparece esta idea de trascendencia. Miguel, ¿querés leernos algo más? ¿Querés cerrar con alguna idea esta hermosa entrevista que nos ha trasladado al Líbano de una manera realmente muy, muy original, diría, y muy tranquila, a pesar de la emoción que esto nos genera, pero con la confianza de que vamos por buen camino en esto de unir las piezas? Así que en lo personal te quiero agradecer por este mensaje, ¿no? De seguir trabajando en encontrar esas piezas que nos unen. Y lo que vos quieras decirnos para cerrar este encuentro, todos te escuchamos. Bueno, voy a ser breve. Primero y principal, el agradecido soy yo por darme este espacio y poder expresarme. Y como para culminar, algo que el año que viene van a ser 100 años de la sociedad sirio-libanesa que funciona en la localidad vecina donde yo vivo, que es Reconquista. Mi abuela fue socia de la sociedad hasta los años 50, cuando falleció, y creo que como libaneses nosotros, justamente desde esa época mi papá ya no participó más, creo que en el fondo tenemos justamente que volver a participar, volver a poner nuestro granito de arena, no solamente en cuanto a lo que es la sociedad de aquí de mi localidad, me parece que en todo el país hay que buscar la forma dinámica de atraer jóvenes, porque, a ver, los jóvenes son los que le van a dar vida a esas sociedades, a esas instituciones que funcionan, y creo que hay que repensar cómo es el funcionamiento y cómo atraer, cómo lograr convocatorias. Hoy por hoy hay mucha tecnología, creo que hay que
encontrar esa vuelta de tuerca como para hilvanar un poquito las cosas y lograr que todo el país tenga mayor apoyo de las instituciones hacia los jóvenes descendientes. Muchísimas gracias, Miguel Simón, hablando desde Avellaneda, hablando a los jóvenes a pensar de qué manera seguir trabajando para que estos valores que él mismo dice haber tomado de sus padres y de sus abuelos sean transmitidos en las generaciones. Quizás la palabra escrita es el primer intento, ¿no es cierto, Miguel?, para continuar con este decir, decir y contar la historia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Y a ustedes que están escuchando, vamos a continuar con el programa. Quédense ahí porque ya vamos a escuchar otros invitados. Muchísimas gracias. Y seguimos acá compartiendo historias, como es nuestra costumbre en este programa denominado Entre Cedros y Café. Recién escuchábamos la historia que nos contaba Miguel de Avellaneda. Realmente quedamos conmovidos con una historia que habla de muchas historias similares, ¿no? De haberse tenido que venir porque, bueno, los conflictos llevan siglos ya y parecen continuar. Pero con estas historias es que tejemos nuestra vida, nuestra familia, y es lo que llevamos cada uno de nosotros dentro. Ahora vamos a escuchar otra historia. Vamos a escucharlo a Hernán Echen. Él nos va a hablar acerca de su propia historia familiar. Hernán es presidente de la UCAL de Rosario. Bienvenido, Hernán. Bienvenido al programa Entre Cedros y Café. Hola, Laila. Bueno, gracias. Es un gusto poder conversar con vos y bueno, tratar de transmitir un poco lo vivido y la historia de la familia en este caso. Yo soy nieto de libaneses por parte paterna. Mi abuelo, Botros Hashem, llegó del Líbano a la Argentina a principios de 1900. Mi abuela, Elena Ashkar, lo mismo. Ambos tenían parientes aquí en Argentina. Se conocieron aquí y bueno, tuvieron 9 hijos, uno de los cuales fue mi papá, Elías. Primero se radicaron un tiempo en el campo, en Verabebú, después vinieron a Rosario. Como siempre se dedicaron al comercio. Mi abuelo, típico. Mi abuelo tuvo en Rosario un almacén que se llamaba La Confianza. Y bueno, mi abuela, lógicamente, a criar 9 hijos, que, bueno, no debe haber sido fácil. ¿Qué te contaban, Hernán, sobre su historia de la travesía, de haber venido de allá? ¿Qué sabían ustedes? ¿Qué transmitieron? A ver, como muchos casos, o sea, yo participo en la Unión Cultural Argentino-Libanesa desde hace casi 40 años, ¿sí? Como muchos otros casos, yo no recibí información ni tuve mucha transmisión de vivencias, del idioma, de las comidas,
eh, hasta que empecé a participar en la Unión Cultural Argentino-Libanesa. A mi abuelo no lo conocí, falleció antes de yo nacer. Sí tuve la suerte de conocer a mi abuela paterna y compartir con ella y con la familia almuerzos los domingos, donde, bueno, sí, lógicamente era comida libanesa, ¿sí? Pero no hubo transmisión de mis abuelos a sus hijos sobre el idioma ni demasiado sobre la cultura. Eh, Hablando con otras personas, es algo que se repite y creo que un poco iba orientado por un lado a dejar de lado lo doloroso de haber dejado el Líbano y en las condiciones en las que viajaron, que tuvieron que dejarlo. Y por otro lado, bueno, facilitar la asimilación de los hijos a la cultura local, ¿sí? Eh, yo entré en la Unión Cultural Argentino-Libanesa por un tío que participaba, y bueno, y ahí realmente empecé a, a conocer sobre la cultura y a registrar algunos signos o símbolos o cosas que, que sí las había vivido, pero que no las identificaba como tales, ¿no? El tema de las costumbres, de las comidas, la reunión familiar, la hospitalidad. Fíjate que es cierto eso que decís, que es una historia silenciada, ¿no? Porque bueno, esto es una cuestión práctica, ¿no? Para asimilar rápidamente, decís, la cultura local, es verdad, y porque además estaba así, obviamente emparentado con el dolor, ¿no? Había un duelo que después los nietos comienzan a duelar de alguna manera, ¿no? Porque son ellos los que rescatan esas historias y empiezan a tratar de armar ese rompecabezas, de dónde venían, cuál era su pueblo, quiénes eran. ¿Te pasó esto, Hernán? Eh, Gracias a Dios, sí. Eh, en mi primer viaje al Líbano en el 2012 tuve la suerte de encontrarme con primos hermanos, que bueno, había habido algún contacto anterior, pero bueno, no difundido en la familia. Y bueno, averiguando un poco, sí, en el Líbano todavía quedaban dos primos hermanos, bueno, los fui a visitar y juntos fuimos a conocer el pueblo donde habían nacido nuestros abuelos, en el sur del Líbano, en Debel. ¿Mm? Eh, y bueno, ahí también un poco lo mismo, ¿no? Porque vos ves, empezás a conocer a los parientes y enseguida empezás a notar las semejanzas, las cosas en común, a pesar de no de ser un primer encuentro eh, en toda la vida, digamos, ¿no? Uno los ve por primera vez y empezás a encontrar parecidos, caracteres similares, la fisonomía, bueno, te pega por muchos lados, ¿no? Son momentos muy lindos, muy emotivos y que, bueno, perduran en la memoria tremendamente. ¿Qué pensás que te quedó como herencia, quizás subjetiva, para transmitir estos valores que vos has mamado, ¿no? Que quizás no los decían, pero los transmitían? ¿Qué pensás que es tu herencia en ese vínculo, ¿no? De amoroso de transmisión de valores. Creo que podría mencionar el tema de lo social, eh, digamos, el ansia que uno tiene de estrechar lazos, hacer vínculos, la hospitalidad, eh, bueno, el comercio. Eh, yo me dedico a las ventas como
como hizo mi papá y como hacía mi abuelo. Y en el caso de mi papá es el trato con la gente, ¿sí? Que bueno, yo supongo, no lo conocía a mi abuelo, pero sí supongo también que es una herencia familiar, ¿no? Cómo tratar a la gente, el respeto, el cariño. Vos sabés que en relación al trato es también algo que se repite, ¿no? Hay una cuestión ahí que, como vos decías, cosas en común, que lo viviste cuando estuviste allí con tus primos y no solo encontraste en la fisonomía y en ciertos rasgos físicos, sino que también estos valores de algún modo los transmitieron, ¿no? En forma silenciosa, quizás, sin decirlos, pero los transmitieron. Es muy valioso este testimonio y te lo agradezco, Hernán. Vamos a seguir en un minuto con esta entrevista y vamos a hablar enseguida nada más, quédense ahí, porque vamos a hablar de este trabajo como presidente de la UCAL en Rosario, este congreso que se hizo en San Juan y sobre este viaje muy reciente que has hecho al Líbano. Enseguida seguimos, continuamos. Seguimos conversando con Hernán y recién en el corte hablábamos de una profunda emoción que nos embarga cuando hablamos de estas historias de nuestros ancestros, aquellos que han dejado su tierra y han venido para acá, porque si bien es una historia repetida, es una historia que nos atraviesa en nuestro ADN, nos ha pasado a nosotros, lo tenemos en nuestras células, y ellos quizás no pudieron llorar, no pudieron porque tenían que salir adelante, borrón y cuenta nueva y avanzar. Sin embargo, nosotros que ya tenemos quizás otros elementos que podemos jugar un poco más con nuestra subjetividad, estamos haciendo todavía ese duelo, ¿no? Hernán, parte de este proceso de duelo y este proceso y esta manera como de homenajear a los ancestros, sos presidente de la UCAL, de la Unión Cultural Argentino-Libanesa de Rosario. Hace poco tuvieron un congreso en San Juan. Contanos un poco, bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo fue este encuentro? ¿Qué es lo que podés transmitir a la audiencia acerca de lo vivido? Bueno, a ver qué hacemos. Los objetivos básicos de la Unión Cultural Argentino-Libanesa es mantener viva la cultura de nuestros abuelos, ¿sí? Por cultura, bueno, es la música, las danzas, las comidas y por sobre todo el idioma. Pero también algo muy importante que estamos haciendo desde hace 11 años es facilitar que los descendientes de libaneses en Argentina y en países limítrofes puedan conocer la tierra de nuestros abuelos. ¿Sí? ¿Cómo mantenemos la cultura? A través de actividades sociales, culturales, almuerzos, cualquier evento que se nos ocurra es un buen medio porque lo que se nota es que cada vez es más difícil interesar a los descendientes de libaneses en conocer la cultura, ¿sí?, del Líbano. Y bueno, es un proceso que es un poco lógico. Cada generación se asimila y se integra un poquito más que la anterior, en nuestro caso en Argentina, y eso implica olvidarse o dejar en un segundo lugar las costumbres y las tradiciones, ¿sí?
editamos revistas, editamos un boletín de noticias. Todo el objetivo es disminuir lo más posible la distancia entre los argentinos descendientes de libaneses y el Líbano, la querida tierra de nuestros abuelos. Contanos cómo fue ese Congreso de San Juan. Bueno, dentro de la Unión Cultural Argentino-Libanesa organizamos 2 eventos anuales con el propósito de unir a los integrantes de las distintas filiales que tenemos en Argentina. Esos 2 eventos, uno es un congreso y el otro es una reunión de Consejo Nacional. El evento en San Juan fue un congreso. En Argentina tenemos 15 filiales, de sur a norte y de este a oeste. Participamos creo que 11 en San Juan. Éramos más de 60 personas de adultos y un número un poco más grande de jóvenes que compartimos, 2 o 3 días, actividades culturales, sociales, almuerzos, cenas, y por supuesto, sirven estos encuentros para planificar las actividades que realizamos en cada una de las ciudades, ¿sí? Es muy lindo después de 40 años encontrarse con amigos, con hermanos ya de otras ciudades con las que hemos compartido tantas vivencias y tantas veces, ¿sí? Realmente pasamos momentos extraordinarios. Qué lindo eso que decís de llamarse hermanos, ¿no? Porque ya después de tantos años, así son, ¿no? Una familia. ¿Cómo fue este viaje al Líbano? Si pudieras dar una característica, quizás este fue uno de los tantos, no sé si has hecho otro, sí, porque me comentabas que habías hecho el de la búsqueda de tu familia, has hecho otros viajes. Un poco contanos qué viste en Líbano, cómo lo encontraste al Líbano, qué te sorprendió. Bueno, primero te hago una introducción. El viaje se llama Conocer Líbano con UCAL. Empezamos a organizarlo en el 2012, que fue el primero. Este año es el primero de post-pandemia, ¿sí? Para mí fue el 4º viaje y, hemos llamado más de 300 personas en estos viajes. Y digo facilitar porque realmente no es un destino muy común, muy publicitado, y realmente el papel de la UCAL en este sentido es importante porque pone al alcance de la mano un viaje con el soporte y con el apoyo de la institución, sin fines de lucro, con guías en español, o sea, realmente, y al ser todos descendientes de libaneses es un poco como, se transforma como un viaje en familia, ¿sí? Siempre digo que para nosotros ir al Líbano no es un viaje turístico, o no es solo un viaje turístico, es reencontrarse con sentimientos, con costumbres, con vivencias muy propias, ¿sí? Así como yo lo hice en el 2012, en cada uno de los viajes se tejen historias muy, pero muy, de mucho sentimiento, muy fuertes, ¿sí? Gente que encuentra a sus familiares, gente que conoce los pueblos de origen, que puede visitar la casa donde nacieron los abuelos, enterarse que tiene familiares que no conocía, y en todo esto está el recibimiento, o sea,
la hospitalidad y la bienvenida que te hacen los libaneses es inimaginable. Todos resaltan esa hospitalidad y la volvés a resaltar vos, esta comunidad de hermanos que se fortalece en esos viajes. Es cierto, he tenido la oportunidad de hacerlos y es así como vos contás. Es intensa tu actividad y llevas muchos años en la colectividad y conoces quizás, bueno, más que otras personas que también hace mucho tiempo están, pero que me ha tocado entrevistar. Así que vale preguntarte, si vos tuvieras un mensaje que dar a todo este grupo de la diáspora que sigue enhebrando historias, que sigue hilvanando esto, ¿no? Estos duelos que todavía están pendientes, ¿qué mensaje podrías darles? O a aquellos que todavía no se han acercado, quizás. A ver, yo creo que el principal mensaje es que conocer de dónde venimos, lo que eran nuestros abuelos, nos facilita conocernos, identificarnos hoy a nosotros y saber a dónde podemos ir. Ese es el gran mensaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que hablábamos, o sea, buscar los familiares, ser bienvenidos, porque por más que te vean por primera vez, al saber que uno es familiar, te reciben como si hubieran vivido con uno toda la vida. En pocos minutos se estrechan lazos muy, pero muy fuertes. Y después, bueno, más allá de uno y sus vivencias, trabajar en las instituciones libanesas, compartiendo estos objetivos, ¿no? De que tratar de que la cultura de nuestros abuelos no se pierda, es muy gratificante. Es muy gratificante. Creo que podría ser un resumen. Trabajar en las instituciones para que esta cultura no se pierda y conocer de dónde venimos, porque de esa manera nos facilita el saber a dónde vamos. Así nos señala un rumbo Hernán Echen. Muchísimas gracias por estar en este programa Entre Cedros y Café. Gracias, Hernán. Y gracias a vos, Laila. Un gusto. Vamos a recibir ahora a nuestra amiga del programa, Sonia Krum, de Entre Ríos, quien nos va a contar acerca de su herencia familiar sobre los alemanes del Volga. La escuchamos. La herencia de mis abuelos. Hay quienes reciben herencias en pesos, en dólares, en euros. Yo recibí una herencia millonaria y te iré contando acerca de ella. Nuestros abuelos tenían todo. Eso pensaba yo porque nunca los escuchaba decir me gustaría comprar un auto de esta marca o si pudiera me iría de vacaciones. Mis abuelos simplemente vivían agradecidos con lo que tenían y lo compartían todo. ¿Cómo olvidar el expendio de huevos y leche de mi abuela Eva, que se levantaba a las 4 todos los días, con noches estrelladas o con heladas o lluvia, a ordeñar? Y después de hacer el desayuno para los hombres que se iban a trabajar al campo, desnataba la leche en una desnatadora aparatosa donde separaba la crema de la leche. Y después batía parte de la crema hasta convertirla en una manteca dorada y deliciosa. Y entonces compartía la leche con familias que no tenían vacas. Algunos le pagaban, otros simplemente venían a buscarla. Recuerdo a algunos chicos descalzos volviendo a sus casas con sus botellas de vino llenas de leche blanca. La abuela sabía que esos chicos no tenían la culpa de su desnutrición.
Las botellas en que buscaban la leche eran testigos del destino que tenía el dinero que debería haber pagado el pan cotidiano. Así que las llenaba con leche. Pero las moneditas que llegaban por la leche vendida iban toditas a una caja de metal muy vieja que alguna vez debió tener caramelos o galletitas. Me gustaba apilarlas y contarlas. Mi abuela me dejaba jugar largo rato con ellas y después me enseñaba que de cada 10 moneditas, una era para agradecerle a Dios todo lo que les daba. Pero mis abuelos no tenían deseos, Eso me parecía. Pasaron los años y cuando yo ya era mamá de 3, una vez como tantas otras me senté en el sillón junto a mi abuela y le conté que en unos días iba a viajar a dar clases a otro país y tomaría un avión. Sucedió entonces algo bastante extraño para mí. Mi abuela me dijo: eso es algo que a mí siempre me hubiera gustado hacer, volar en un avión. Pero ahora ya sé que no va a suceder. Y enseguida agregó, como queriendo cambiar de tema: ¿qué vas a cocinar para el almuerzo? Así que mis abuelos sí tenían ambiciones y deseos, solo que habían sido educados para disfrutar de lo que tenían y compartirlo sin ruidos. Desde ese momento, cada vez que paso por un aeropuerto me imagino acompañando a mi abuelita a tomar un vuelo. No lo puedo evitar. Y en mi mente le explico que en estos baños basta con poner la mano debajo de la canilla y el agua sale sola, que no puede llevar sus agujas de tejer ni sus tijeras en el bolso porque no pasaría por el escáner, y que ese mundo pequeñito e impecable que ve por las ventanillas cuando levantamos el vuelo sigue siendo el mismo lugar donde ella crió sus vacas y gallinas. Mi abuelita murió tranquila mientras leía un libro que la paseaba por un mundo que no llegó a conocer en avión, pero se durmió con la misma sonrisa de gratitud con la que vivió. Y llegamos al final de nuestro programa número 27. Aquí en La Voz de la Biblioteca, en el ciclo denominado Entre Cedros y Café, venimos escuchando historias como la de Miguel Simón de Avellaneda, que nos contaba todo lo que él vivió y todo lo que él todavía tiene por recomponer de ese rompecabezas de historias que le quedaron pendientes. También lo escuchamos a Hernán Echen, quien se emociona recordando los valores y las virtudes y todo aquello que esa herencia libanesa dejó en su alma. También la escuchamos a Sonia Krum comentándonos acerca de su herencia, esa herencia de gratitud. Y como herencia de gratitud quiero agradecer en particular que este ciclo no se podría llevar adelante sin dos personas muy especiales. Estoy hablando de Amalia Aucar y de Sandra Citarella. Las vamos a escuchar en breve, en los próximos programas, a ellas mismas hablando de sí. Los esperamos la próxima y si tenés una historia que contar, podés enviar un mensaje al 3794 28 34 75. Soy Laila Daiter y te voy a prestar el oído para escuchar tu historia. Hasta la próxima.
La radio le sienta bien a la noche. Con la compañía que necesitas. La voz de la biblioteca. Radio Online, la radio de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos.